Buenas noches a todos. Vamos a empezar, pues vamos a continuar de hecho con la materia. Lo primero que vamos a ver ahora son un par de conceptos que pues es importante, interesante que ustedes los manejen muy bien. O sea, de lo que vamos a ver ahora depende mucho que vayan comprendiendo un poco cómo funciona la programación, principalmente la programación web. Ya aprendimos a crear en el ciclo anterior aplicaciones de escritorio. Ustedes saben de que en el caso de Java se ejecutan en la computadora. Pues ahora vamos a ver cómo funcionan las aplicaciones web, que sería en este caso en el lado del servidor. En la plataforma está esa presentación, si la quieren ir viendo, ahí la pueden descargar. Y pues, de igual manera, pues esa les va a servir después para que puedan estudiar. En el caso de programación web, vamos a empezar hablando acerca de conceptos esenciales que nos van a servir, como les mencionaba, para ir mejorando un poco la concepción de cómo van a funcionar los sitios web que nosotros vamos a diseñar. Hay muchas cosas que tenemos que comprender en el camino, pero pues algunas de ellas están básicamente en esos conceptos. El más importante y el que creo que todos conocen a la perfección es qué es Internet o para qué sirve Internet en ese caso. Saben que normalmente Internet se le conoce como la red de redes, una red global, una red grande, donde estamos interconectados todos. Cualquier dispositivo, llámese una tablet, un teléfono inteligente, una computadora, un servidor, cualquiera de esos dispositivos se conectan directamente hacia Internet. Y aquí no solamente incluimos dispositivos móviles. Si alguien tiene por ejemplo en su casa una refrigeradora inteligente, lavadora inteligente, también se conectan en este caso a Internet. Los televisores, los televisores inteligentes también se conectan a Internet. Entonces todo se encuentra ya vinculado y conectado a Internet. Por eso se le conoce como una red de redes, una enorme red de Internet que se conecta a diferentes dispositivos. También es un espacio de información que contiene un gran volumen de datos. Ustedes saben de que en Internet podemos encontrar de todo, básicamente. Ustedes pueden encontrar muchísima información en Internet con respecto a los temas que ustedes quieran, buenos y malos, por supuesto. Creo que todos han escuchado acerca de la web profunda, por ejemplo, la Deep Web, donde ustedes pueden entrar y encontrar información no lícita, y de igual manera pueden encontrar también datos lícitos probablemente que no se encuentran en la red normal. Entonces, todo eso es Internet, todo eso es parte de lo que nosotros ya conocemos. También es una herramienta de comunicación, nos permite, digamos, acortar distancias en alguna medida, porque nos podemos comunicar con cualquier persona en cualquier parte del mundo, ¿okay? De diferentes medios. Creo que el más útil, o el que más utilizamos todos y el que más conocemos es WhatsApp, pero pues ahí hay diferentes formas en las cuales nosotros establecemos comunicación. Es una plataforma de servicios. Podemos encontrar en Internet servicios como correo electrónico. Todos conocen que es un correo electrónico. Las famosas redes sociales que ya se expandieron y dominan en ese caso el mundo de Internet. El comercio electrónico como tal, donde nosotros podemos comprar en línea cualquier cosa que nosotros queramos, la podemos buscar en línea y si está disponible, y podemos pagarla con tarjeta de crédito, lo podemos hacer, ¿okay? Entre otros servicios, entretenimiento, ustedes pueden encontrar ahí cualquier clase de entretenimiento, entre otras cosas. Eso es Internet, un mundo de computadoras conectadas entre sí. Pero eso que les acabo de mencionar es lo que se ve para el público en general. O sea, para las personas, lo que siempre les digo, para los mortales, ese es Internet. Para nosotros, Internet va todavía muchísimo más allá, porque nosotros tenemos que ir atrás de cómo se construye todo eso y qué se necesita para incluso comunicarnos en Internet. Y de eso es lo que vamos a hablar en este día. Entonces, empezamos ahorita con saber esos elementos. Ahora hablemos qué es un protocolo. Cuando le dicen la palabra protocolo, ¿a qué le suena? ¿Un proceso? Lo ves bastante en la película de espionaje, cosas así. Una serie de pasos. Una serie de pasos. Vean, para que dos personas, les voy a poner el ejemplo, para que dos personas puedan comunicarse y entenderse entre sí, ¿qué necesitan? Hablar el mismo idioma. ¿Perdón? Hablar el mismo idioma. Hablar el mismo idioma. Y el mismo idioma implica que ese idioma ya tiene las reglas establecidas. Ustedes saben que, por ejemplo, en inglés las reglas son diferentes a como lo hacemos en español. No sé si les ha pasado que están llevando el módulo en inglés.
Entonces uno tiene que como cambiar las reglas del lenguaje para poderse comunicar en el idioma. Entonces esas son reglas, son normas que se establecen para que dos personas se puedan comunicar. Entonces lo mismo es los protocolos, para que dos o más computadoras se puedan comunicar una entre otra, lo que necesitan son una serie de reglas. Entonces, ¿qué hacen los protocolos? Establecen una serie de reglas claras que les sirven principalmente para enviar y recibir los datos. ¿De qué manera esta computadora, que por ejemplo tiene un sistema operativo, se va a comunicar con otra computadora que tiene probablemente un sistema operativo totalmente distinto? ¿Cómo van a llegar los datos de un lugar a otro? Hay una serie de reglas de comunicaciones para que eso funcione. ¿Alguna vez han escuchado, cuando ya han visto las películas de clave Morse? O el telégrafo, creo que se llamaba. Entonces, por ejemplo, ese es un medio de comunicación. O sea, básicamente hay una serie de protocolos o de reglas que deben de seguir para poder enviar un mensaje. Entonces, lo mismo funciona acá. Para eso sirve, en este caso, un protocolo. Este define, por ejemplo, el formato que deben de tener los datos, cómo nosotros los vamos a empaquetar. También debe de definir cómo se deben de interpretar. Esto evita confusiones y garantiza que la información llegue a su destino de forma correcta. ¿Qué pasaría si a ustedes les envían un paquete cualquiera y en el paquete que les envía, imagínense, mandaron a pedir a China y en el paquete solo va el nombre de ustedes? ¿Qué creen que va a pasar con ese paquete? No va a llegar, porque la información que va ahí no es clara. Solamente dice el nombre de la persona, pero no dice a qué destino va. Y el destino lleva incluso un formato, porque debe llevar el país. Además de eso, debe llevar, digamos aquí en El Salvador, debe llevar el departamento, el municipio, la calle, la avenida y el número de casa. Toda esa información son reglas para que ese paquete pueda ser llevado a su destino. Entonces, por eso se le llaman así, o se le llaman protocolos. También permite la interoperabilidad. Gracias a los protocolos, dispositivos de diferentes marcas o modelos pueden comunicarse entre sí. O sea, en ese caso, computadoras de diferentes marcas, con diferentes características, con distintos sistemas operativos, pueden comunicarse. Yo puedo enviar un mensaje desde el celular, que es Android, a la computadora, que es Windows, y va a llegar sin ningún problema, si viajan por el mismo protocolo, por el mismo canal. También permite asegura la seguridad, permite dar seguridad a los datos. Muchos protocolos incluyen mecanismos de seguridad para proteger la información que se transmite, como por ejemplo protocolos HTTPS que encriptan los datos para evitar que sean interceptados por terceros. Si yo mando un paquete y ese paquete, imagínense que les van a mandar un paquete del otro lado y ese paquete se supone que debe venir sellado y el sello viene alterado, ¿qué significa? Aduana. Aduana lo vio. Fue alterado en el camino por cualquiera, podría ser ciudadana, pero alguien alteró ese paquete. Entonces los protocolos deben de garantizar que si yo envío un paquete con ciertas características, debe de llegar exactamente igual al otro lado. Si yo le puse, por ejemplo, hola, ¿cómo estás? En el mensaje, ese mensaje debe de empaquetarse de tal manera que al otro llegue con ese mismo texto, hola, ¿cómo estás? No solamente llegue hola, porque si ya solamente llegó hola, ya no es un paquete completo. Entonces debe de haber un mecanismo que me permita garantizar la seguridad de que esos datos que viajan van a llegar a su destino de manera correcta. Entonces, esos son también parte de la idea que tienen los protocolos. Y la otra cuestión es que como es un protocolo que viaja de un punto A a un punto B, que existe una manera de que no haya alguien de intermedio que permita capturar esos datos y averiguar de qué se trata. Hace años, cuando uno le preguntaba a las personas, cuando yo empecé a dar clases aquí en el 2012, y cuando yo les preguntaba a los alumnos, ¿quiénes han comprado por internet? Nadie levantaba la mano. Si yo les preguntaba por qué, es que nos pueden robar los datos de la tarjeta de crédito. Porque en aquel entonces era muy común que uno comprara en internet y le clonaran la tarjeta. ¿Okay? Ahora, ¿qué sucede? Pues ahora muchos ya tienen mayor confianza por diferentes mecanismos de seguridad que se han generado. Antes lo que sucedía es que había muchos sitios que no eran seguros y que si alguien, por ejemplo, se colocaba entre el centro, entre el cliente y el servidor, podía capturar ese número de tarjeta de crédito y no llegaba al servidor. Entonces, eso debería de garantizar, o debe de garantizar en ese caso, también los protocolos. Entonces, básicamente, en resumen, un protocolo es un mecanismo a través del cual se establecen reglas claras, normas que permiten comunicación entre diferentes dispositivos.
¿Okay? Ese es un protocolo. En él va a decir cómo el paquete se va a enviar, cómo lo va a recibir y lo va a decodificar, y además de eso, cómo va a verificar si ese paquete está completo. Eso hacen los protocolos. El siguiente proceso que debemos de averiguar es qué tipos de protocolos existen. Ahí solamente les he puesto 4 de los más comunes que se utilizan en Internet. ¿Okay? 4 de los más comunes, pero existen muchísimos más protocolos. El primero y el que nosotros vamos a utilizar es el protocolo HTTP, protocolo utilizado para la transmisión de páginas web. Lo que ustedes van a ver en su navegador, en Chrome, en Firefox, en Edge, que pueden observar el contenido de una página web, eso se hace a través del protocolo HTTP. De hecho, ¿con qué comienza una URL? HTTP, significa que estoy utilizando el protocolo HTTP. Una pregunta, ¿cuál es la diferencia del HTTPS con el HTTP? Ya lo vamos a ver ahí adelantito de qué se trata cada uno de ellos. Y eso es importante diferenciarlo, porque si nosotros no le ponemos atención a eso, puede suceder lo que les mencioné. Nos pueden hackear tarjetas de crédito, teléfono, etcétera, etcétera. El otro es el FTP. Si ustedes en lugar de ponerle, por ejemplo, en lugar de ponerle http://católica.edu.cb, le ponen ftp://católica.edu.cb, ya están usando otro protocolo. ¿Y este protocolo para qué se utiliza? Se utiliza para transferir archivos entre diferentes computadoras. Básicamente lo que yo hago es que puedo transferir archivos de mi computadora a un servidor a través del protocolo FTP. Así que si alguna vez yo necesito copiar archivos en un servidor remoto, uno de los protocolos que puedo utilizar es el protocolo FTP. Ahora, ojo que el protocolo FTP en la actualidad se utiliza, pero digamos que es inseguro, porque de igual manera ese no lo pueden interceptar los datos. Ahora lo que se hace es que mejor se transfieren archivos a través del protocolo SSH. Se recuerda que el protocolo SSH es el protocolo de conexión remota entre servidores, pero seguro. Entonces ahí viaja encriptada la información. Pero de igual manera se utiliza. El protocolo SMTP, creo que ayer les pregunté, bueno, perdón, ¿cuándo fue que tuvimos la clase? El martes. Martes les pregunté si habían escuchado el SMTP. El SMTP es el protocolo que se utiliza para envío de correos electrónicos. Ahí hay varios. El SMTP es uno, pero existe por ejemplo otro que se llama POP, que es otro servicio, otro protocolo para el envío de correos electrónicos, etc. Y el último, que es el protocolo TCP/IP. Este es un conjunto de protocolos que forman la base del Internet. Todos estos que ustedes ven arriba están basados sobre TCP/IP. ¿Qué significa TCP/IP? Transfer Control Protocol y Internet Protocol. Este lo que hace es que primero lo que le indica es cómo se deben suministrar o empaquetar la información para enviarla al otro lado, controlar que esa información llegue, y el otro se encarga de enrutarla. O sea, si yo le digo este paquete va al servidor de la NASA, por ejemplo, entonces él se va a encargar de que llegue al servidor de la NASA. Entonces uno se encarga de enrutar y el otro se encarga de empaquetar, digamos, decidir en qué forma se envían los paquetes. Cuando ustedes envían hola, ¿cómo estás?, no se va todo el hola, ¿cómo estás?, a través de internet, se va por pedacitos. ¿Okay? Se va por pedacitos. Y de esa forma, cuando el otro lado llega, el otro se encarga de ensamblar ese hola, ¿cómo estás?, cuando recibe todos los paquetes. Entonces hay un proceso de transmisión. Si ustedes envían todo un correo electrónico, no se va todo el correo electrónico en un solo paquete, se va por pequeños paquetes, y al otro lado lo que hace la otra computadora es cuando lo recibe lo empieza a ensamblar, ya cuando lo ensambla nos lo muestra en la computadora. Entonces eso hace este protocolo, y aquí les muestro en este diagrama, se pueden apreciar, no sé si lo alcanzan a ver, ¿sí? En este diagrama pueden apreciar los protocolos y para qué se utilizan. Por ejemplo, el HTTP, que es el primero, el protocolo no seguro, es un protocolo que lo que hace es establecer una comunicación entre mi computadora y el servidor, y después de eso envía una petición y el servidor le envía una respuesta. ¿Dónde se utiliza? En los navegadores. ¿Okay? El otro protocolo es el protocolo HTTP/3. Ese es un protocolo de tipo UDP Connections. Ese es lo que se utiliza más que todo para IoT y realidad virtual. Vean, en este protocolo TCP/IP
hay dos maneras de enviar paquetes. Una forma es usando un protocolo que se conoce como TCP y otro que se conoce como UDP. Ya lo vamos a ver más adelante. Pero la diferencia entre uno y otro es que este es más lento, este es más rápido. ¿Okay? Este es más seguro. Cuando nosotros enviamos a través de TCP es más seguro porque este garantiza que si yo envío un hola, ¿cómo estás?, me va a llegar al otro lado un hola, ¿cómo estás? Hay un proceso de verificación. Mientras que este envía paquetes para donde sea, pero nunca verifica. Él lo envía, pero nadie verifica que ese paquete llegó. Cada uno tiene sus características. El TCP es más seguro porque pues, la información yo sé que tiene que llegar, y el UDP pues, no es tan seguro porque pues, yo envío los datos y se pueden perder. ¿Cuándo se utilizan estos? En elementos como IoT. ¿Saben qué es IoT? El Internet de las cosas. ¿Okay? Un drone, por ejemplo, es un IoT, es un equipo de tipo IoT, porque ese drone, si ustedes lo conectan a su dispositivo, puede pues, tomar fotografías y todo, y pues incluso puede transmitir a través de Internet. Otro IoT, en el caso de su casa, por ejemplo, si tienen un Smart TV, ese pasa a ser como algo parecido como un IoT. Si tienen una refrigeradora que es inteligente, ese tiene interceptada una pequeña computadora, también es IoT. Si tienen, por ejemplo, algún dispositivo, una cámara inteligente que les graba, hay un montón de cámaras inteligentes que les graban movimientos y les envía alertas, ese es un IoT. Si tienen, por ejemplo, algún dispositivo de que ustedes pueden cerrar o abrir la computadora desde su teléfono, ese es un IoT. Estos también son parte de los IoT, etc. Todo lo que sea, todos aquellos dispositivos que forman parte de hardware, digamos, externo a computadoras y que se comunican a través de Internet son IoT. El mundo va a estar más adelante probablemente dominado por el IoT. Muchas de las cosas las vamos a hacer nosotros remotas. Vamos a ir en el carro y vamos a decir en el carro, le vamos a decir a Siri o a, ¿cómo se llama el asistente de Google? Ok Google. Le vamos a decir a OK Google, enciéndeme el aire en mi casa, y él va a mandar la señal. Ya cuando yo llegue, el aire va a estar encendido. O enciende la cocina, o dime qué necesito para la refri, y todo eso, como va a estar conectado, me va a permitir hacer ese proceso. Entonces eso se llama IoT. El HTTPS, como dijo su compañera, la diferencia entre el HTTP y el HTTPS es la seguridad. Lo que sucede con el HTTP, que toda la información de una computadora a otra viaja en texto plano. ¿A qué se refiere? Que si yo envío un dato de esa computadora para acá en el protocolo HTTP y me pongo en el centro, el mensaje que viene de aquí viene en texto plano. O sea, viene tal cual. Si dice hola, ¿cómo estás?, aquí voy a leer hola, ¿cómo estás? Y este va a recibir hola, ¿cómo estás? Entonces, si viene un número de tarjeta de crédito, voy a ver en medio ese número de tarjeta de crédito. ¿Ok? Pero al otro lado, igual voy a recibir ese número de tarjeta de crédito. ¿Cuál es la diferencia con el HTTPS? Que ese es seguro. Que el hola, ¿cómo estás?, en mi computadora lo encripta, hace un proceso de encriptación. Cuando yo lo intercepto en medio, ese número no lo entiendo, es una cadena de caracteres irreconocible. Cuando llega a su destino, recibe esa cadena y la desencripta, y ya puede tener el mensaje. Entonces, ese mensaje solo se puede encriptar en el cliente y desencriptar en el servidor, y viceversa. Por eso se llama, en este caso, un protocolo seguro. ¿Okay? Así que todos los sitios actualmente que tengan HTTPS deberían de ser sitios seguros, en teoría. ¿Okay? Porque pues para los hackers no hay nada imposible. Incluso el HTTPS tiene diferentes versiones, y si ustedes instalan un servidor con HTTPS con versiones viejas, lo van a vulnerar, aunque sea HTTPS. Así que también hay que tomar en cuenta aquí algunos aspectos de seguridad. ¿Cuál es la diferencia? Se hace una conexión TCP Connections. Esta recibe una llave pública, esta también envía, en este caso, una sesión con esa llave pública, y cuando ya tienen la sesión generada, entonces se empieza a enviar los datos. Ahí lo que se necesita es una llave pública y una llave privada. La llave pública sirve para encriptar los datos y la llave privada sirve para desencriptarla. ¿Dónde tiene que estar la llave privada?
¿En el cliente o en el servidor? Servidor. Si yo tengo una llave pública, ya tengo la llave pública, entonces yo encripto con la llave pública los datos. Esa me dice cómo lo voy a encriptar. Para desencriptarlos necesito la llave privada. Entonces, ¿dónde tiene que estar la llave privada? En el servidor. Normalmente se encuentra en el servidor. Y eso depende también, porque por ejemplo, si yo lo hago con el protocolo SSH, yo me voy a conectar a un servidor SSH, yo puedo tener en mi servidor, en mi computadora, mi llave privada, y el servidor tiene la llave pública. Entonces, yo de este lado establezco una conexión con mi llave privada y al otro lado se establece, en ese caso, se decodifica con la llave pública. Los otros son los WebSockets. Este también es un protocolo. ¿Ya han visto cómo funciona? ¿Ya han utilizado el WhatsApp en la computadora? ¿El WhatsApp web? Ustedes ya se dan cuenta que si ustedes escriben un mensaje, de inmediato les aparece ahí, ¿cierto? ¿Cómo se hace esa tecnología? ¿Cómo se hace ese proceso de que la información llegue en tiempo real? Se utiliza una tecnología que se llama, o un protocolo que se llama WebSocket. Los WebSockets establecen una conexión en dos direcciones entre el cliente y el servidor, y en este caso cualquier información que viaje de este punto a este punto es en tiempo real. Entonces, cuando ustedes escriben un mensaje en el cliente, este se lo envía al servidor y él automáticamente se lo envía al otro cliente en el otro lado del mundo. Entonces, por eso ustedes lo ven instantáneo. Digamos que hay un delay que nosotros no vemos, pero es en tiempo real. ¿Okay? Por eso se llaman WebSockets. El protocolo TCP, es el que les mencionaba, es un protocolo que se establece para enviar información. Se utiliza en ese caso en navegadores y en protocolos de internet. El UDP es el protocolo en el cual se envía un paquete y aquí no sabemos si lo recibe, solo se envía. Vean, de hecho esta petición hacia este lado, este servidor va a recibir la información, pero nunca vamos a saber si esa información realmente llegó. ¿Dónde se utiliza eso? En videoconferencias, por ejemplo. Cuando ustedes comparten una pantalla, lo que hace... ¿Tienen alguna idea de cómo se hace para compartir la pantalla? Cuando ustedes utilizan, por ejemplo, Enides utiliza el protocolo UDP y lo que hace es de que pues hace pequeñas capturas de pantalla y esas las está enviando en tiempo real al otro lado. Entonces ustedes ven como pequeñas capturas de pantalla, como lo hace el video. Yo creo que han visto cómo funciona el video. Los videos normalmente son un montón de secuencias de fotos. Entonces, la unión de todo eso hace la animación. Lo mismo la idea es básicamente con el edit. Son pequeñas capturas de su pantalla que son enviadas a través del protocolo de UDP y lo que ustedes están viendo al otro lado es una secuencia de fotos que al final de cuentas se ve como en tiempo real. Entonces, ¿pero qué pasa si por ejemplo yo tomo una foto y se pierde? No importa, porque la siguiente que llegue me va a enviar el estado de pantalla. Entonces por eso se utiliza ese UDP. Si ustedes están en una videoconferencia y de repente empieza a quedarse pegado, pues no importa, porque se perdieron ciertos paquetes, se vuelve a establecer la conexión y puedo seguir otra vez transmitiendo. Lo mismo sucede con la voz, el video, entre otras cosas. Entonces, para eso se utiliza el protocolo UDP. Y aquí dice que es utilizado principalmente para videoconferencia. El SMTP, utilizado para envío y recepción de videos, de correos. Y el FTP para enviar y descargar archivos desde el servidor. Esos los tienen que saber, cada uno de ellos. ¿Okay? Más adelante vamos a hablar en el servidor de ciertos puertos que se utilizan para las conexiones y entre esos cada uno de ellos tiene un puerto específico que ustedes también los tienen que conocer. ¿Okay? No ahorita, los van a ir conociendo con el camino, pero cada vez que yo les pregunte qué es, qué es un WebSocket, ya no les tiene que sonar chino. Un WebSocket es un protocolo que se utiliza para transmisión de datos en tiempo real. Si yo les pregunto cuál es el protocolo HTTPS, ustedes tienen que saber. Es un protocolo que se utiliza para transmisión de páginas web en formato seguro. Y así sucesivamente. Ahí les va a quedar de todos modos para que lo puedan estudiar. ¿Qué es un DNS? ¿Qué les suena con DNS? DNS significa, en inglés es Domain Name System. En español, sistema de nombres de dominio. ¿Qué es un DNS? Bien, hay varias formas de hacerlo. Lo que pasa es que el WebSocket
Este se utiliza para transmisión de datos en tiempo real en el navegador. Entonces, si ustedes ven en el navegador y que digamos en el mapa ustedes ven que un dibujito se está moviendo, está transmitiendo en tiempo real, entonces eso es tecnología de tipo WebSocket. Pero si por ejemplo lo que yo necesito es que esa ubicación en tiempo real se esté guardando en una base de datos, yo no lo necesito por el momento ver en pantalla, necesito verla, guardarla en una base de datos para consultarla después. Entonces, si la voy a consultar, si la voy a guardar en una base de datos, el protocolo que voy a usar es TCP o UDP. Ahí puedo mandar la ubicación. ¿Okay? Ahí lo que se hace es que se crea una aplicación que crea una conexión de tipo TCP o UDP y es la que se encarga de enviar y recibir información. Pero si lo vemos en el navegador, es WebSocket. Este es transmisión en tiempo real para, en este caso, para los navegadores. Y para, digamos, guardarla en un servidor es a través de conexiones TCP o UDP. Lo que pasa es que en TCP ustedes establecen una conexión también en tiempo real, porque la conexión es en ambos lados. Entonces yo de aquí puedo enviar datos para acá y de acá hacia acá, en tiempo real. ¿Okay? La diferencia es que con este TCP yo decido en el servidor qué quiero hacer. Si el teléfono, digamos es el teléfono, si el teléfono me envía su ubicación, aquí en el servidor puedo decidir si la quiero guardar en una base de datos, si la quiero enviar a otra persona, etcétera, etcétera. Mientras que en el WebSocket, como es web, ahí sí yo estoy viendo en tiempo real lo que está pasando. Es la diferencia. Entonces, incluso esto puede ser una combinación. Puede llegar a suceder esto. Nosotros, por ejemplo, en la empresa para la que yo trabajo, básicamente nos dedicamos a transmisión de datos de GPS. Entonces, nosotros hacemos una combinación de tecnologías. ¿Ya has visto un GPS alguna vez? Es un dispositivo que le conectan a un carro. Puede ir incluso conectado en donde ponen el escáner de la computadora del carro. Le conectan a un carro y ese lleva un chip interno. Ese chip está transmitiendo ubicación por internet en tiempo real a un servidor. En este caso a uno de acá. Entonces, ¿qué es lo que hace ese chip? Ese chip establece una conexión de tipo TCP con una aplicación en el servidor también de tipo TCP, que por lo general para nosotros es Java. Esa aplicación en Java recibe esa ubicación, ahí le manda la latitud, la longitud, la fecha, la velocidad en la que va el vehículo, incluso la dirección en la que va el vehículo, si va hacia el norte, hacia el sur, al este o al oeste. Esa información llega al servidor. En el servidor, el programa Java, que está en TCP, decide qué quiere hacer, si lo guarda en una base de datos, que normalmente eso es lo que nosotros hacemos, lo guardamos en una base de datos. Pero también, si hay clientes que están monitoreando ese dispositivo, ese dato se lo enviamos de aquí a un WebSocket para que el WebSocket lo transmita hacia el navegador en tiempo real. Entonces es una combinación de dos tecnologías. Cuando ustedes ya están trabajando y se meten en ese lío, ahí se van a dar cuenta cómo se va armando todo eso. Pero básicamente así funciona. Bien, les decía, ¿qué es un DNS? La web, con los dominios. Vean, en el caso de internet, si yo les decía el día de ayer, si quisiéramos, les voy a mostrar solo para tener una idea. Les voy a mostrar cómo podemos sacar la IP de una. Quiero ver si lo podemos ver aquí. Sí. Digamos que yo quiero saber cuál es la IP del servidor de aquí de la universidad. Hay varias maneras de hacerlo. Yo les voy a enseñar la más básica. Ustedes le pueden poner ping católica.edu.sb. ¿Okay? Solamente le voy a hacer una petición. Ese es el dominio. Entonces, si yo le doy enter, la IP pública del servidor de la universidad es la 138.94.246.67. Eso es público, así que no le estamos hackeando nada a la universidad. Lástima. Pero ya con eso podemos hacer muchas cosas. Ya tenemos la IP, pues podemos empezar a averiguar muchas cosas. Pero digamos que ya tenemos la IP pública. ¿Okay? Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si yo les dijera a los alumnos de la universidad, miren, para entrar a registro académico, por ejemplo, para entrar al registro académico y ver sus notas tienen que poner en el navegador 138.94.246.67. ¿Creen que se lo les gustaría? ¿Se lo aprenderían? Ahí andarían preguntando cuál es el sitio de la universidad
cual es el sitio de la universidad. Diferente es que le diga, mire, para entrar a la universidad póngale católica.edu.sb y llega y automáticamente les aparece en pantalla. Entonces, los dominios son nombres más fáciles de aprender. Ustedes saben de que si quieren comprar algo en línea, van a amazon.com, ¿cierto? Quieren navegar por internet o ver las noticias, no sé si todavía ven las noticias en internet, pueden ir a la prensa gráfica.com, por ejemplo, ¿verdad? O en X. Entonces, ya saben los nombres de los sitios. Quieren visitar el sitio oficial de la Mercedes, pues se van a mercedes.com, creo que es el sitio oficial, entre otras cosas. Entonces es más fácil recordar el nombre y no el número. Ahora, pero las computadoras de manera interna se comunican por estos números. O sea, cada servidor, cada computadora tiene una IP asignada, tiene un número asignado. Entonces, para poder hacer ese proceso de conversión entre un número y un nombre, se utilizan los famosos servidores DNS. ¿Qué son los servidores DNS? Básicamente son una base de datos. Es una base de datos interna que tiene almacenado el nombre del dominio y la IP. Nombre de dominio e IP. Pero son un montón de servidores de DNS a nivel mundial. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Básicamente, el servidor DNS lo que hace es traducir nombres de direcciones a un IP. Cuando ustedes escriben www.google.com en el navegador, en realidad están escribiendo un nombre fácil para recordar. Es el nombre que ustedes ya saben. Ese lo que hace en internet es que lo traduce, en ese caso, a una secuencia de números un poco más largas, ¿okay? Que es la que nosotros normalmente acabamos de ver. Y lo que hace también es optimizar la navegación, porque de hecho como las IPs y los DNS están almacenados en un lugar específico, hace más rápida la búsqueda de una página en internet. ¿Cómo funciona? Esta es mi computadora, aquí está mi navegador, ¿ok? En este navegador yo escribí, por ejemplo, example.com. Este example.com lo que hace el navegador, por eso es que su computadora a cada máquina le configura un DNS, ¿se recuerdan? ¿Ya han usado los DNS de Google? ¿Cuáles son? 8.8.8. Entonces, cuando ustedes escriben acá example.com, ¿qué es lo que hace? Tiene su navegador y le pregunta al 8.8.8 cuál es la IP de ese example.com. Lógicamente, ese no se encuentra almacenado aquí, ¿okay? Se encuentra almacenado en cualquier otro servidor DNS de cualquier parte del mundo. Entonces, él empieza a replicar en cada uno de los servidores que ya tenemos, empieza a preguntar dónde se encuentra ese nombre de dominio. Cuando lo encuentra, cuando ya encuentra el nombre del dominio, le devuelve la IP, se lo devuelve al DNS. Y el DNS le devuelve la IP también al navegador. Cuando el navegador ya tiene la IP, entonces ahora él dice, ahora voy con ese número de IP a buscar el servidor. ¿Okay? Ya se va directamente al servidor a buscar la petición. No es el nombre del dominio el que envía, él envía en ese caso la petición. El servidor, como ya tiene ese número, ya establecen una conexión entre ellos. Pero básicamente la secuencia es, primero de aquí se viene al DNS, el DNS busca, esa búsqueda le devuelve la IP y la IP ya le sirve para poder empezar a preguntar. Ahora la pregunta es, ¿y cada vez que yo escriba católica.edu.sb va a estar haciendo ese proceso de preguntar? No, ¿verdad? Lo que hace es que esto guarda caché. Parte de la cookie, pero el caché que guarda tiene que ver con el DNS. No sé si alguna vez han encontrado en el Chrome una opción que dice Clear Cache DNS. Hay una opción por ahí. Entonces lo que hace es que cuando recibe la primera petición, guarda esa información en el caché y la próxima vez ya no la pregunta, ya la tiene y hace la consulta automáticamente. Entonces así funcionan los DNS. Así que cada vez que ustedes les preguntan DNS, pues ya están llevando sistemas propietarios. Bueno, los sistemas propietarios van a aprender a configurar un servidor DNS. ¿Creo? Sí, tienen que enseñarles a aprender a configurar un servidor DNS. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? Que básicamente con su Windows Server van a tener 20 computadoras y cada computadora va a tener un nombre de dominio y le van a tener que asignar un IP. Entonces, cuando cada computadora pregunte por ese dominio, va a venir al servidor DNS, va a preguntar cuál es la IP y con la IP se van a comunicar. Ese proceso lo van a hacer ustedes en propietarios, se llama, sistemas propietarios. ¿Preguntas? ¿No? Aquí hay algo interesante, hablemos de las diferencias de qué es HTTP y HTTPS.
lo que le mencionaba hace rato. HTTP y HTTPS son protocolos que permiten la comunicación entre tu navegador y los servidores web. Aquí hay algo importante que deben de recordar, es servidores web. Yo voy a hacer una petición a un servidor web. En este caso, es decir, desde la computadora donde se almacenan las páginas web que ustedes visitan. Sus páginas, las páginas de la universidad están guardadas en un servidor. Eso de la nube, que han visto el concepto de la nube, cuando uno se lo dice a otra persona quizás se imagina, guardamos los datos allá en la nube, se imagina, pues allá en el cielo están guardadas todas mis fotos. ¿Nunca les ha pasado así? Alguien le dice, le guardé sus fotos en la nube. Y en la nube, se van a empezar en la nube. Pero básicamente, ¿qué es la nube para nosotros? Es un montón de computadoras, un montón de servidores que están conectados a través de internet. Entonces, básicamente, el protocolo HTTP y HTTPS lo que hace es establecer una comunicación entre un navegador y, en este caso, un servidor web. No necesariamente un servidor, es un servidor web específicamente. ¿Okay? Un servidor puede tener varias cosas instaladas, pero en ese caso va a hacer una comunicación con un servidor web. En ese caso, la diferencia entre ambos protocolos es que, por ejemplo, el HTTP, en cuanto a seguridad, vean, aquí está, el HTTP no es seguro, el HTTPS es seguro, ¿ok? Un protocolo HTTPS, la información viaja encriptada. En el protocolo HTTP, el cifrado no está cifrado. Cuando hablamos de cifrado es que no se encuentra encriptado, mientras que en el HTTPS sí está encriptado. Significa que si logran interceptar mi información, no la van a poder decodificar porque está encriptada. El indicador en la barra de direcciones, ustedes tienen que ver que en la barra de direcciones diga HTTP para este protocolo y para este otro debe decir HTTPS. Es diferente. La página de la universidad no era HTTPS, era solo HTTP. ¿Hace cuánto era? El año pasado. No, el año pasado ya ha sido siempre. No, el año pasado, que todavía era HTTP. No seguro arriba. Sí, lo que pasa es de que hace como 2 o 3 años es que Google Chrome y muchos navegadores ya empezaron a poner alertas así súper rojas. O sea, cuando alguien entraba a un sitio HTTP le aparecía por todos lados, este sitio no es seguro. Entonces ya la gente se preocupaba y decía, no, ya no visito esa página porque pues, es insegura. Y eso lo que hacía es como de manera, digamos, incitaba a que las personas compraran un certificado de SSL. Entonces ahora casi todos los sitios son HTTPS. Todavía hay HTTP por ahí. Bien, eso tenemos que visualizarlo, pero no solamente esto, no es solamente ver el HTTPS, sino que hay otra información que tenemos que verificar, ya se la voy a mostrar. Uso común, sitios web antiguos y menos seguros. O sea, aquellos sitios antiguos que ya no actualizaron son los que utilizan el protocolo HTTP. Cuando encuentren un sitio como estos, tengan precaución al navegar. ¿Okay? De hecho, no se recomendaría navegar en él. Lo importante es que sea, o lo esencial es que sea HTTPS. Estos son sitios web modernos, comercio electrónico, banca en línea. Imagínense que se encuentren el sitio del banco, digamos aquí el Banco Agrícola, y me lo encuentren con HTTP. No, ese sitio no es seguro, porque el protocolo que está usando es un protocolo no cifrado. Ya les voy a mostrar dónde se ve esa parte del HTTPS. ¿Qué es una arquitectura cliente-servidor? Esta la deben entender porque, como les mencionaba hace un momento, nosotros creamos una aplicación en Java. La aplicación en Java que creamos es una aplicación que corre en su computadora. ¿Okay? Sí es cierto que se conecta a una base de datos, en ese sentido de la conexión sí es una arquitectura cliente-servidor, pero la aplicación como tal puede funcionar, digamos, en local, sin ningún problema. ¿Qué es una arquitectura cliente-servidor? El cliente es cualquier dispositivo, aplicación que solicita un servicio o información. No es necesariamente una computadora, no es necesariamente un navegador. Acuérdense que, por ejemplo, ustedes, en el caso de WhatsApp no es un navegador, es una aplicación de su teléfono. Y esa aplicación solicita información a un servidor. ¿Okay? Por ejemplo, dice tu navegador web cuando visitas una página web, tu aplicación de correo electrónico o tu teléfono cuando haces una llamada. También hace un proceso de petición.
Y el servidor es una computadora o programa que proporciona un servicio o información a los clientes. Puede ser un servidor web, un servidor de correo o un servidor de bases de datos. ¿Ya vieron Oracle? ¿Ya vieron SQL Server? ¿Ya vieron MySQL, me dijeron? Y que vamos a ver MongoDB. Todas esas son una arquitectura cliente-servidor. Ustedes instalaron un servidor y ¿cómo hacían para conectarse al servidor? Por ejemplo, en el caso de SQL Server. ¿Cómo hacían para conectarse a SQL Server? Y manipular SQL Server. ¿Una contraseña en dónde? ¿Qué aplicación usaban? ¿Qué aplicación usaban para conectarse al servidor? SQL de Velo. ¿SQL? De Velo. Ajá. Hay uno que se llama, un aplicativo que se llama así, que es el que se utilizan para, en este caso, hacer. ¿Perdón? No, ese es Sham, es un servidor web que incluye en ese caso para MariaDB. En ese caso ellos utilizaban perfil de Mayanino para conectarse. Ese es la aplicación cliente. Pero ustedes no tenían acceso directo al servidor. El servidor estaba almacenado, era un servidor MySQL. Esa es la estructura cliente-servidor. Y yo utilizo un programa que me permite conectarme al servidor para poder acceder a la información. ¿Okay? No hay una manera directa de ir hacia esos archivos. Entonces, esa es una arquitectura de bases de datos. ¿Qué es lo que sucede? El cliente cualquiera lo que hace es mandar una petición a través de internet a un servidor. El servidor responde con la petición que le han enviado con esa información y se la devuelve al cliente. Así funciona internet. Cuando ustedes en su navegador escriben católica.edu.sb, lo que hacen es que a través de internet hacen una petición al servidor de la universidad le responde con el contenido de la página, se los envía a través de internet y lo recibe el cliente. El navegador lo recibe y ese lo procesa. ¿Okay? Eso es lo que hace. A eso se le conoce como arquitectura cliente-servidor. ¿Cómo funciona una página web? Básicamente lo que ustedes hacen cuando están trabajando con una página web es que ustedes colocan una dirección, llámese católica.edu.sb. Esa dirección se escribe en la barra de direcciones y está indicando la ubicación exacta del sitio que yo quiero buscar en internet. ¿Okay? Cuando ustedes, por ejemplo, les dicen, usted tiene que ir a Metrocentro y le dicen, para ir a Metrocentro, no me acuerdo cuál es, bueno, es Avenida Independencia, número no sé qué, es una dirección, ustedes saben exactamente hacia dónde quieren ir, a esa ubicación. Entonces lo mismo sucede con la dirección de internet. El navegador envía esa solicitud al servidor, a la computadora donde se almacena la página web, a esta parte de acá, para pedirle que le envíe el contenido de esa página. El servidor responde, en este caso, con la solicitud y le envía los archivos HTML, CSS y JavaScript. Quiero que entiendan que el navegador no recibe todo dibujado. Lo que ustedes ven no es lo que recibe del servidor. Del servidor lo que va a recibir es básicamente un contenido en formato de texto, lo que nosotros vamos a digitar como código. ¿Qué es lo que va a hacer el navegador? El navegador interpreta el código y ya dibuja todo lo que nosotros vemos. Quien realmente dibuja la página es el navegador, pero él recibió ese archivo del servidor para decirle cómo se debía estructurar. Ya él empieza a colocar los diferentes elementos. Por eso es que hace años era un problema con los navegadores, porque uno creaba una página web y la página, por ejemplo, en Chrome se miraba de una manera, en Firefox de otra forma, en Opera de otra forma, porque como eran navegadores que habían muchas incompatibilidades entre ellos, entonces a ciertos códigos funcionaban de una manera en uno, en otro de otra y en otra de otra, y era un lío a veces crear un sitio web que fuese compatible con todos. Ya en la era moderna ya se estandarizaron y ahora los sitios en teoría se ven igual en cualquier navegador, pero hace años era bien difícil hacer ese proceso. Entonces esa es la manera en cómo funcionan las páginas web. Y por último, los tipos de lenguajes de programación que vamos a utilizar. Hay, digamos, 4 tipos de lenguajes de programación que se utilizan. Están los lenguajes de marcado. Ojo, HTML no es un lenguaje de programación. No vayan a poner en su currículum lenguajes de programación y el primero HTML, porque desde ahí pues ya le pongan tachado.
HTML nada más es un lenguaje de marcado. Lo que hace el HTML, que ya lo vamos a ver más adelante, define los elementos que va a contener mi página web. Si va a tener un encabezado, una imagen, un hipervínculo, una tabla. Eso es lo que define en este caso el HTML, los elementos que va a contener nuestra página web. El XML es un lenguaje de marcado extendido que se utiliza básicamente para crear estructuras personalizadas y básicamente se utiliza para el intercambio de datos. Ya no, hoy casi que así ya no es tan común utilizar XML, pero en su momento sí fue muy famoso. Por el otro lado existen los lenguajes de estilo. También CSS no es por el momento un lenguaje de programación. Ya está evolucionando y hay varias cosas que le están haciendo a CSS, pero todavía no es un lenguaje de programación. Este se utiliza para darle estilo a los elementos. O sea, en otras palabras, el HTML le dice, por ejemplo, quiero poner una imagen o quiero poner, por ejemplo, un párrafo, un texto, y el CSS le dice, bueno, ese texto lo quiero de color rojo, con letras más grandes o letras más pequeñas, lo quiero con un relleno específico. Ese es el CSS. En otras palabras, este se encarga de definir colores, fuentes, tamaños, espacios y otros efectos visuales dentro de la página web. Con HTML hago la parte de los elementos, con este les doy formato. Y por último están los lenguajes de script del lado del cliente, que en este caso es JavaScript. Y con JavaScript, que es el lenguaje más utilizado para crear páginas web interactivas, permite manipular estos elementos. El hecho de que, por ejemplo, pongamos un botoncito que diga ver carrito de compras, cuando yo le doy clic al botón ver carrito de compras, me lleva a ese carrito de compras. Esa interacción de presionar un clic se hace con JavaScript. Él es el encargado de crear esa interacción. Y por el otro lado, al otro extremo, en el servidor, esto es en el cliente, esto es en el navegador. Estos tres de aquí son del navegador. Estos son del lado del servidor. En el lado del servidor hay lenguajes como PHP, Python, Go y otra gran galería de lenguajes de programación, que esos ya se encargan de tener acceso a los recursos del servidor. Por ejemplo, si yo quiero consultar una base de datos en el servidor, eso no es posible hacerlo desde el lado del cliente. O sea, aquí no puedo consultar bases de datos, pero aquí sí. ¿Okay? Aquí puedo consultar bases de datos. Consulto bases de datos, extraigo la información y se la envío al cliente. Entonces, en este lado sí existe en este caso un lenguaje de programación que puede tener acceso a los recursos del lado del servidor. Ahí está PHP, que lo vamos a ver en la otra materia, que se llama Programación Web 2. Ahí nos vamos a enfocar en un lenguaje en el lado del servidor. Python, ¿ya vieron Python? ¿Les gustó Python? ¿Sí? Hay más o menos, hay un framework de Python que se llama Django, que sirve para crear aplicaciones de ese tipo. Y Go, que es un lenguaje desarrollado este fue desarrollado por Google, que también se puede utilizar para crear páginas web. Importante, JavaScript también funciona aquí. JavaScript puede funcionar también en el lado del servidor. Eso es una cosa muy interesante, que lo vamos a aprender en MongoDB. En MongoDB vamos a aprender a usar JavaScript en el lado del servidor. Por lo tanto, JavaScript es uno de los lenguajes de programación quizás muy completos, porque hace de todo. Podemos hacer muchas cosas. ¿Dudas? ¿Preguntas? Y así como he visto que en registro académico no se puede tomar captura, ¿cómo hacen ahí? JavaScript. No nos dejan tomar captura. ¿Qué hacen? Lo ponen privado. ¿Cómo hacen para que? ¿Cómo saben que uno va a tomar Como se captura? puede capturar, JavaScript tiene acceso en su computadora, entonces cuando usted presiona una tecla, JavaScript la puede capturar. Y si detecta que es la tecla mainstream la que presionó, entonces captura esa tecla o captura una acción de la computadora, que debería ser específicamente eso de la captura de pantalla, y la omite. Por eso es que no la hace. Sí, hay maneras de hacer eso. Pueden evitar hacer clic derecho para que no les puedan copiar información, entre otras cosas. Ahí con el celular sí ya no. Bien, lo que les mencionaba, cuando ustedes escriben aquí el dominio católica.edu.sb,
Lo que tienen que ver es esta parte de acá. Aquí por lo menos los navegadores modernos ya lo cubren, pero si yo le doy clic, van a notar que ahí dice HTTPS. Entonces de ahí ya es un protocolo seguro. También pueden hacer esto. Le dan clic acá, en este botoncito, se van a la parte que dice la conexión es segura y luego se van a esta parte que dice el certificado es válido y ya les va a dar esa información. ¿Ok? Esa información es importante porque ahí le dice quién emitió el certificado, dice que católica.edu.sb y está proporcionado por DigiCert, que es la empresa que les proporcionó el certificado de seguridad. La fecha de validez es del 2 de mayo de 2024 y vence el 22 de abril de 2025. El 22 de abril ese sitio va a dejar de ser seguro, a no ser que la universidad actualice los certificados. ¿Okay? Y además de eso, ahí están las huellas. Estas son la llave pública, básicamente es el hash, digamos, es la huella con la que se utiliza para encriptar información. Esa la tienen que validar. Ahora, la pregunta es, mire, ¿y cómo hago para instalar ese certificado? ¿Okay? Ese es un detalle. ¿Cómo hago para instalar ese certificado? Pues básicamente, por ejemplo, esta empresa que se llama DigiCert, ustedes pueden poner ahí, vamos a ver. No DigiCert, sino DigiCert. Pueden poner DigiCert y aquí en DigiCert ustedes pueden comprar un certificado SSL. Ahí les va a dar los pasos, hay que hacer lógicamente un procedimiento, les va a dar los pasos que se necesitan para instalar el certificado en su servidor. Eso sí hay que instalarlo. ¿Okay? Si no, si lo quieren hacer más fácil, hay un sitio que se llama Godaddy, donde ustedes pueden comprar un hosting, y pues ellos sí hacen todo por ustedes. Solo lo compran y le dicen instálamelo y lo instalan. Pero si lo quieren hacer en un servidor como nosotros, ahí sí hay que hacerlo a manita. Y se hacen siguiendo los pasos que ahí les muestran. ¿Cómo? Vamos a comprar el fondo. No, ahorita no. Vale, este no sé cuánto vale. 26, el estándar básico. El básico vale 26 anual. No sé, así Anual. Pues hay otros sitios que son más baratos. 10, 15 dólares creo yo. Ahí depende de lo que quieras comprar. Pero a las empresas sí es necesario instalarles un certificado. Vean, aquí están los comandos que tienen que seguir para poder hacer el proceso de certificación. Cómo se instala en Apache, entre otras cosas. Así que eso sí es importante saberlo hacer. Todas las empresas. ¿Oh? ¿Cuál tiene la universidad más baratita? No, ese es bueno. Es que vean, el certificado, media vez sea de una empresa certificadora aprobada, les va a aparecer aquí válido. Si la empresa no es una certificadora oficial, aquí les va a aparecer en rojo. ¿Okay? Porque yo puedo crear mi propio certificado. Hay un montón de comandos en Linux que me permiten crear mi certificado propio. Pero como no está avalado por ninguna certificadora, me va a aparecer HTTPS pero en rojo. Porque es mi certificado. Sí lo protejo, pero no está avalado por esas empresas. Por eso hay que comprarlo. Okay. Bien, empecemos ahora a trabajar un poquito, a conocer un poco el lenguaje. Antes que nada, no sé si ya descargaron Visual Studio Code. Visual Studio Code. Si no, descárguenlo e instálenlo. Descárguenlo y lo instalan. Instalamos el SID o el System Installer. Es para Windows. El installer. Creo que el ciclo más de que Yo lo tenía creado desde hace rato, será tengo que cargarlo todo otra vez. ya se ha estado actualizando. Eso no se actualiza.
código, no solamente para lo que nosotros vamos a ver. Ustedes pueden crear código de Python, de PHP, incluso de Java, de Android, de lo que quieran. Este es un editor. Este es un editor de texto con poderes. ¿Okay? ¿Ya han usado el bloc de notas? Podemos crear aplicaciones web con el bloc de notas. Si quieren. Hacer un lío. Lleva más tiempo. Este es un editor de texto con poderes. Es un simple editor de texto, pero que tiene características que le dan mayor, digamos, mayor versatilidad al proceso de creación de códigos. Muchísimo más rápido por todas las herramientas que tiene. Si ya lo descargaron, Visual Studio no lo vamos a ocupar para no, Visual Studio Code. no, pero no lo vamos a ocupar en móviles. ¿Cuál, perdón? Visual Studio, pero no el code, sino que el otro es. Móviles, no. En móviles se lleva móviles. Ay, no, debemos usar Android Studio. Dick estaba ahí preguntando a una compañera si yo podía venir en la mañana. Bueno, si podíamos venir en la mañana. No está aquí. Por eso. Pero a usted le preguntó. A mí. Yo el horario se fuera en la tarde. Sí, lo que pasa es de que a ella le quería preguntar si quería venir en la mañana. Para Y cambiar. podemos venir mañana. Si todos pueden, podemos cambiar el horario para la mañana de móviles. Porque si no, les va a tocar estar aquí toda la tarde. Si quieren quedarse la tarde, pero no sé, yo creo que mi jefe no trabaja. ¿Se trabaja? Ustedes se pueden en la mañana. Bueno, mañana que tengamos la clase. Mañana que tengamos la clase, le vamos a contar. Pero que es por no madrugar. ¿Cómo? Por no madrugar. Sí, pero es que la clase no está temprano. Si a las 8:30 está libre el centro de computación. De 8 a 12. 8:30 a 12. La página le dice. Bien, ¿ya están todos acá? Bien, antes de empezar, vean, vamos a empezar a crearnos el sitio web ahora básico. No vamos a usar todavía el servidor que tenemos Ubuntu que instalamos en la otra materia, lo vamos a utilizar en la otra clase, pero por el momento quiero nada más que veamos la parte básica de la creación de un sitio web, y para que vean de que pues no necesito, cuando estoy trabajando con un sitio web, no necesito obligatoriamente tener un servidor, pero lo más adecuado es que lo montemos en un servidor. Una página web la puedo tener en máquina local. Antes de que empecemos a trabajar con la aplicación, quiero que le agreguemos algunas librerías o algunas extensiones a Visual Studio Code. Entonces vamos, si se van acá en esta parte, en esta sección, por aquí van a encontrar una sección que son extensiones. Entre esas extensiones quiero que le pongan una que se llama Material Icons. Escriban, ahí en extensiones escriban Material Icons Theme. Ya les voy a explicar para qué sirve esa. La mía ya está instalada. A ustedes les va a aparecer un botoncito por acá que dice instalar. Le dan a instalar. Lo voy a instalar en el mío para que lo vean. Y ahora al instalarlo les aparece así, le dan install, y aquí en la parte de arriba les va a preguntar cuál es el tema que quieren utilizar. Le ponen Material Icons Theme. ¿Perdón? Entra primero aquí a extensiones y luego en la parte de arriba escribe Material Icon. Ya les voy a enseñar más adelante qué hace esta extensión, pero por el momento solamente quería que la tuvieran ya instalada. Luego, después de esta extensión, vamos a instalar otra que se llama
Live Server, borren Material y busquen una que se llama Live Server. Live Server. Material y esa otra que se llama Live Server. Así es, como eso lo tienen saber. Sí, pongan Material y solo ponga el Live Server y lo tienen. Live Server. Y el primero que dice Live Server. Y ese también instala. Tienes una pregunta. Dígame. Solo para 64 está. Es no por 86. No, su máquina es. No, es 64. ¿Qué le dice? Supongo que si está una transición de alguna cosa que no está todavía será por eso. Ah, el otro. O ¿cómo se llama este? Para Mac. Bien, ¿ese ya lo instalaron? Sí. Sí. Ok. Si ya lo instalaron, ahora váyanse al navegador, al Internet Explorer, perdón, no al explorador de archivos. Y se van. Yo lo voy a hacer aquí en esta carpeta. Váyanse a mis documentos o donde ustedes quieran guardar la clase. Y ahí vamos a crear una carpeta. Le dan crear carpeta. Y le vamos a poner clase 1. Ahí guárdenla donde ustedes quieran. Donde ustedes se recuerden que la tienen almacenada. Documentos, pues, computadora. Ustedes tienen que saber dónde está. Y si ya la tienen ahí lista, le pueden dar clic derecho adentro de la carpeta. Y creo que ahí les aparece una opción que dice Open. Si ya tienen instalado Visual Studio Code, les tiene que aparecer una opción que dice abrir con código. Ahí sí me fregó. ¿No le apareció? ¿Qué hacer? Crear la carpeta. Le dan clic derecho, crear la carpeta, le dan clic derecho y ahí les aparece una opción de abrir con A la carpeta o dentro
venir a Visual Studio Code. Y aquí en Visual Studio Code, en este iconito, les va a aparecer una opción que dice Open Folder. ¿Ok? Le hacen clic en Open Folder y navegamos hasta la carpeta donde se encuentra, en este caso, lo que acabamos de crear, que sería clase 1. Y ahí le damos a abrir. Pero no sé si para abrirlo así dentro de eso tiene que estar fuera de la carpeta, creo que le da para abrirlo. Y en español. Ah, sí. Ahí deben confiar, es su carpeta. Bien, ¿qué ventajas tenemos con Visual Studio Code? Que pues aquí vamos a tener el título de archivos y pues desde aquí ya vamos a poder administrar toda la información. Así que nos vamos a crear nuestro primer archivo HTML. Aquí donde dice clase 1, denle clic al botoncito este que tiene, que dice New File sobre la carpeta clase 1 y le van a poner index.html. Index.html. Ya les voy a explicar por qué se llama así. Van a poner index. ¿La carpeta o archivo? En el botoncito de archivo, new archivo. Donde dice nuevo archivo, ahí le ponen index.html. Pues gente que le hace open folder. New file y luego index.html. Bien, le pusieron index.html. Vean, ¿por qué le pusimos index.html? Cuando nosotros empezamos a crear un proyecto en una página web, el primer archivo, el principal, el primero que se carga normalmente es un index.html. Todas las páginas web que vayamos a crear, todas van a tener extensión .html. Hace bastante se aceptaba el .html porque las extensiones de archivos normalmente tenían 3 letras. Pero ahora pues eso ya cambió, así que todos los archivos por lo general se les agrega .html. Y el primer archivo dentro de mi proyecto normalmente debe llamarse index. Cuando ustedes escriben en el navegador, como lo vimos hace un momento, acá cuando escribimos católica.edu.sb, cuando escribimos católica.edu.sb, esto que ustedes están viendo acá, el primer contenido que aparece en esta sección es el contenido del archivo index.html. ¿Okay? Por eso es el primer archivo, se debe llamar de esa manera. Bien, ahora que ya tenemos el archivo index.html, vamos a empezar a escribir código HTML. Cuando estamos trabajando con código HTML, normalmente lo que se utilizan acá son etiquetas HTML. Las etiquetas, como yo les dije que era un lenguaje de etiquetados, entonces lo que hace es utilizar etiquetas. Esas etiquetas definen los elementos que va a contener una página web. Entonces la primera etiqueta que vamos a colocar en este caso sería agregando el signo de mayor que, luego el signo de pregunta y luego la palabra doctype, tal cual se encuentra ahí. ¿No lo ven? Ahorita la house. ¿Ahora sí lo ven? Hoy sí. Bien, con esa etiqueta siempre debe de ir al inicio de un archivo HTML y le va a indicar a los navegadores el tipo de documento que yo voy a generar. En este caso, el tipo de documento que va a cargar es un documento HTML. ¿Okay? Por eso le he puesto por acá doctype HTML.
Es el tipo de documento que vamos a generar. Por lo tanto, es la primera etiqueta. Todo sitio web tiene una estructura. La estructura normalmente empieza con una etiqueta que se llama HTML. Entonces ustedes escriben HTML y le dan Enter. Y si se dan cuenta, en el formato la etiqueta se coloca HTML con signos de menor y mayor, y luego después con signos de menor, diagonal, HTML mayor, se cierra. Debe de especificar el inicio y el final de la etiqueta. Y adentro de eso se coloca el contenido. Allá adentro debemos de colocar la información que debe contener ese sitio web. Entonces toda página inicialmente empieza con HTML y finaliza con HTML. La diagonal representa el fin de la definición de la etiqueta. Más adelante vamos a ir viendo más elementos. Dentro de una etiqueta HTML puede tener otras etiquetas. En ese caso, la siguiente es la etiqueta help. La etiqueta help, si se dan cuenta, también inicia con el nombre de la etiqueta y finaliza con diagonal help. Significa de que dentro de ella yo puedo colocar más elementos. Help significa, en este caso, la cabecera, el encabezado de mi sitio web. Ahí voy a colocar una serie de elementos que son parte del encabezado. Luego, en la parte de abajo, vamos a colocar otra etiqueta que se llama body. Esa etiqueta que se llama body corresponde en este caso al cuerpo de mi sitio web. Eso se lo tienen que ir aprendiendo de memoria en la estructura. Todo documento HTML empieza con doctime, luego la siguiente etiqueta es HTML y luego la siguiente etiqueta es help, que representa el encabezado, la siguiente es body y finaliza con HTML. Esto que ustedes ven acá, este espacio que colocamos aquí es lo mismo que hacíamos en Java, que le agregábamos tabulación con la idea de representar, por ejemplo, a qué pertenece cada elemento. Con eso sabemos, por ejemplo, que en HTML contiene dos elementos, este y este que está acá, ¿ok? Y dentro de help, cuando agreguemos otro elemento acá, vamos a saber que lo que está dentro de él contiene también otros elementos. En el caso del encabezado, aquí vamos a colocar la primera etiqueta que se llama meta charset y la cerramos de esta manera. Aquí le vamos a poner UTF-8. Le vamos a poner UTF-8. Esa etiqueta se utiliza para que cuando nosotros creemos nuestro sitio web reconozca algunos caracteres especiales. Hace años, le voy a dar un ejemplo, hace años cuando uno quería colocar una tilde en HTML, digamos que quería tildar la A, entonces si ustedes la colocaban así, aparecía con símbolos raros. Hace años cuando empezaba a trabajar. O si uno quería colocar una tilde, tenía que usar un codificado específico al que le poníamos n tilde A, por ejemplo, y eso colocaba una tilde. Eso se hacía antes. Entonces, si yo iba a colocar una palabra cualquiera, digamos, dígame una palabra que lleve la tilde en la A. Árbol. Si yo quería colocar árbol, digamos, ahí era la A y luego bol. Ahí ya decía árbol. Entonces, ¿se imaginan cuando estaba uno codificando y encontraba esas letras? Si se le olvidaba, ya no aparecía la tilde. Entonces era más complicado. Ahora ya no. Ahora yo puedo escribir la palabra exactamente como es. O sea, aquí puedo colocar la tilde. Puedo colocar la tilde. Puedo colocar en ese caso la tilde sin ningún problema y la máquina me lo va a reconocer. ¿Okay? Ya lo puedo identificar en el código. Antes se tenía que hacer de esa manera. Pero gracias a que se hace eso, a esa codificación. Porque yo le puse UTF-8, que es la codificación internacional que reconoce los símbolos que nosotros utilizamos para las tildes. ¿Qué pasa con los chinos, por ejemplo? O los japoneses,
o los rusos que tienen caracteres especiales, pues ellos tienen que utilizar otro tipo de codificación en su sitio web. ¿Okay? ¿Ya han visitado alguna página rusa? No, gracias. Es peligroso. Es peligroso. O una de China, por ejemplo. Una bomba nuclear. Bien, siguiente etiqueta. Le vamos a colocar la etiqueta title. La etiqueta title es el título de la página web. Entonces yo le voy a poner aquí mi primera página web. Y luego eso que hemos puesto ahí es parte del encabezado. Ya les voy a explicar cuando lo veamos en pantalla cómo se visualiza. Pero por el momento ya le pusimos mi primera página web. Ahora aquí abajo, en el body, dentro del body, vamos a poner otras etiquetas. Voy a poner una etiqueta que se llama H1. En ese H1 le voy a poner la palabra título. Y voy a poner, por ejemplo, una etiqueta, ya vamos a ir viendo estas etiquetas más adelante, P, que sería párrafo 1, y abajo le voy a poner párrafo 2. Vean que estos espaciados son muy útiles para saber dónde inicia y dónde termina una etiqueta. Si no la vamos colocando, después nos confundimos. Entonces, por eso es importante irlo representando de esa manera. Y lo más interesante es que para no evitar errores, hay que abrir y cerrar cada uno de los elementos. Bien, listo. Ya tenemos nuestra página web, nuestra primera página web. ¿Ok? Guárdenla. Y ahora nos vamos al navegador. Y aquí en el navegador, en una nueva pestaña, se van al menú archivo, se van a la opción que dice abrir archivo en el navegador y buscamos ese archivo, que es este index.html. Le damos doble clic. Aquí es diferente. ¿Por qué? No me sale archivo así. Creo que está en la parte izquierda. También se puede con ¿Con cuántos veces se guarda? Pero yo creo que se puede abrir desde la carpeta. Ajá. Váyanse a la carpeta y háganle doble clic al archivo. Váyanse a la carpeta y ahí le hacen doble clic al archivo. Madre, no me sale. Sí, pero eso lo vamos a ver después. Ahorita quiero que lo veamos como archivo. Váyanse a la carpeta y háganle doble clic al archivo. En el live, ahí sí ya creamos como un servidor interno. Esa es la diferencia. ¿Ya lo lograron ver? ¿Qué le pasó? Me aparecieron un montón de letras. Después siento que por la confianza de ir a una página. Ahorita que dice Aquí sale guardar como. reemplazarle. Ni gracias. En mi primera página, chapa, le di ¿Y ya les apareció? Vean, algo interesante del código. Van a notar que el código que nosotros creamos, vean, aquí pusimos un header. Y este que dice mi primera página, esto que está acá no es visible.
nada más el título en la parte superior dice mi primera página web, que es el título de la pestaña. Entonces, si yo quiero ponerle un título a la pestaña, tengo que hacerlo en etiqueta title de el help, ¿ok? De ahí en el body pusimos por acá un H1, que eso significa título. Apareció la letra más chiquita, más grandecita y en negrita, ¿cierto? Y en la otra le pusimos la etiqueta P, que significa párrafo. Ya aparecieron un poco más pequeñas y en la parte de abajo. Entonces ya creamos nuestra primera página web. ¿Qué es lo que ha hecho el navegador? Como le dimos a abrir archivo, él lo que hace es leer el archivo, interpretarlo y mostrarlo a Seor. Si el archivo contiene alguna etiqueta de imagen, entonces me muestra la imagen, ¿ok? Si contiene alguna hipervínculo, entonces me muestra el vínculo para llevarnos a otro sitio web. Si ustedes quieren examinar este código, aquí en el navegador le pueden dar clic derecho y ahí hay una opción que dice ver código fuente de la página. Y ahí está el código fuente de la página, ¿ok? El código que ustedes digitaron. Desde ahí lo pueden revisar. Ahí podemos copiar el de la universidad. Exacto. Si yo quiero ver el de la universidad, bueno, si lo quieren copiar, le doy clic derecho, ver código fuente de la universidad y se van a asustar. Copiar y pegar. Aquí ya me había aparecido a mí así. Le dan clic derecho y vean, ahí está todo el contenido de la página. No se preocupen porque pues eso ustedes lo van a poder hacer ya cuando estemos en programación web 2, van a poder hacer esto. Lo que pasa es que vean, hay muchas cosas, muchos trucos que ustedes van a ir aprendiendo en el camino, porque el hecho de que este sitio se vea de esta manera, así como está, pues lleva a una serie de cosas internas que debe de manejar. Para el caso, por ejemplo, el sitio de la universidad está creado en un manejador de contenido que se llama WordPress. Entonces, ellos ni siquiera escriben HTML como ustedes lo van a hacer, sino que ellos en ese administrador de contenido básicamente lo que hacen es dibujar, como que si estuvieran utilizando ¿cómo se llama este? Photoshop. ¿Okay? Van colocando los elementos, ponen los textos y a eso les dibuja esa parte. Parecido a una aplicación que tiene Google, creo que es para hacer páginas. Igual. O sea, Yo recuerdo que en una materia que vimos, nos pidieron hacer una página web, nosotros utilizamos esa aplicación y hicimos una página web. Pero sin necesidad de escribir código. Sí, con eso lo puedo, imágenes o paneles. O sea que ya habían hecho su página web sin necesidad de saber código antes. Sirve para eso. Pues algo así está la página de la universidad. Pero ustedes van a aprender a hacer cosas, digamos, diferentes, haciendo uso de, bueno, lo vamos a hacer uso en este caso, al final hacer de React para que se den cuenta cómo se manipula el código. Así que eso que ven ahorita no es nada. Pues, lo que ustedes van a quedar van a hacer código más enorme, más grande. Estamos revisando tu universidad. Ahorita estamos revisando tu universidad y está algo criminal. Digamos que si nosotros copiamos y pegamos el código ese, lo podemos visualizar tal cual. No les va a quedar tan exacto, porque es que vamos a ver, hay varios elementos aquí que ustedes tienen que considerar. Por ejemplo, este tiene acceso a elementos externos. Entonces, por ejemplo, hay algunos accesos como las imágenes, que estas en algunas ocasiones les va a dar error. Entonces, si lo copian y pegan, pueden probarlo, háganlo. Pues ahí donde está, ahí le pueden dar clic derecho, pueden dar como, ya lo pueden guardar en una carpeta y después le hacen doble clic y lo van a poder ver. Pero pues no les va a quedar exactamente igual, probablemente. Hay algunas cosas que probablemente no les funcionen. Y puede ir en HTML y CSS en un mismo. Sí, eso lo vamos a ir viendo. Eso se supone que son malas prácticas. Ajá. Sí. Pero se puede incluir ahí. Depende de las necesidades que tengan. Se puede incluir incrustando en esa parte. Bien, si no hay preguntas, pues ya tenemos nuestra primera página web. En la otra clase vamos a seguir viendo algunos otros elementos interesantes que nos van a servir para mejorarlo. Y por el momento guárdenlo.